capítulo 8. San Marcos capítulo 8, vamos a comenzar en el versículo 27, vamos a leer hasta el final del capítulo. Cuando todos los tengan, por favor, confirme con un amén. Si usted tiene un amigo a su par, la par suya puede leer, compartir la palabra de Dios también. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. Esa es la palabra que estaremos meditando en esta noche en Marcos 8. Si usted puede mantener su Biblia abierta para poder leer conmigo mientras vamos estudiando y escuchando la palabra de Dios. Amén. La pregunta más importante que el ser humano se puede hacer y hallar la respuesta a es la pregunta: ¿quién es Jesús? Esta pregunta es tan importante porque tu vida depende de la respuesta a esta pregunta. Y aquí en 3 etapas vemos cómo Jesús les va enseñando a sus discípulos y a la gente quién es Él, cuál es su identidad. Y por medio de 3 puntos les voy a comunicar qué es lo que Jesús enseñó. El primer punto va a ser: conoce lo que otros dicen de Jesús. El segundo punto va a ser: conoce lo que los discípulos dicen de Jesús. Y el tercer punto va a ser: conoce lo que Jesús dice de Él mismo. Y con el primer punto, conoce lo que otros dicen de Jesús. En versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Este es capítulo 8 del Evangelio de Marcos. No hemos leído, pero algunos han leído de capítulo 1 al 7, y los que han leído han podido ver que Jesús obraba milagros, sanaba a los enfermos, sacaba fuera a los demonios, porque Jesús tenía autoridad y tenía poder. Y las personas se maravillaban, las personas se asombraban de esta persona que tenía tanto poder, porque nunca habían visto algo como este hombre. Y decían que Jesús enseñaba con autoridad, no
no como los escribas, porque las enseñanzas de Jesús penetraban hasta el interior del corazón. Y solo las palabras de Dios pueden penetrar a lo más profundo de nuestras vidas y decirnos a nosotros qué es lo que nosotros, las personas, decían Juan el Bautista, Jesús no era Juan el Bautista. Decían Elías, Jesús no era Elías. Decían algunos de los profetas, pero él era más que Juan el Bautista, más que Elías y más que alguno de los profetas. Y las personas no pensaron más allá, simplemente dijeron que Jesús era un hombre, un ser humano lleno de poder, pero no pensaron más allá de eso, de su verdadera identidad. Y hoy en día hay muchas opiniones acerca de Jesús. Tú puedes preguntar a cualquier persona, ¿quién dices tú? ¿Quién es Jesús? Y te puede dar una respuesta de lo que ellos piensan. Pero la respuesta correcta es la que está basada en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la autoridad suficiente, perfecta y suprema que nos revela a nosotros quién es el Jesús real, el Jesús de verdad, el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el Jesús real, el que tú y yo deberíamos de anhelar conocer. No un Jesús ficticio que nosotros moldeamos según nuestros sentimientos, según nuestras opiniones, sino que nosotros deberíamos de abrir nuestra mente y nuestra alma a recibir lo que Dios quiere enseñarnos de quién es Jesús. Mantenga esa pregunta en tu mente. Y antes de continuar, quiero decirte el tema de este mensaje. El tema es: conoce el único Señor soberano de la legalidad. Entonces Jesús ya les preguntó: ¿quién dicen los demás que yo soy? Y ellos respondieron. Pedro tenía su propio concepto de quién era el Mesías. Los judíos tenían su propio concepto de quién era el Mesías. En ese tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, los judíos estaban bajo el poder del imperio romano. Y ellos no eran libres. Y ellos esperaban que el Mesías los iba a libertar de la cautividad, del poder del imperio romano en ese entonces. Que iba solamente a trastornar los imperios de la tierra y reinar como un rey valiente y políticamente fuerte. Y vamos a ver en este capítulo cómo Jesús tiene que reeducar a sus discípulos. Y ellos han caminado con Jesús. Ellos han escuchado más de lo que Jesús enseñaba, más de lo que la gente escuchaba. ¿Dónde la chichi? ¿Dónde la niña ya? Y ahora vamos al tercer punto. Ya hemos visto el primero. Las personas simplemente dijeron que Jesús era un hombre poderoso, un hombre de Dios, pero no fueron más allá de esas afirmaciones. Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Y ahora en el tercer punto tenemos que conocer lo que Jesús dice de Él mismo. Si yo te hago la pregunta: ¿quién es la persona que tú amas más en tu vida? Y si tú puedes describirme esa persona, si tú puedes enumerar características de esa persona, es posible que tú puedas enumerar 90% de las características de esa persona, pero siempre te va a faltar algo. Pero si tú le preguntas a la persona misma que se describe a ellos mismos, te van a decir cómo es. Y tú y yo, lo que importa es saber lo que Jesús dice de Él mismo, lo que Jesús revela de Él mismo. Eso es lo más importante. Y Él da la respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y vamos a ver el verso 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario. Este es un momento en donde Jesús les va a enseñar a sus discípulos, porque todos nosotros aquí necesitamos ser enseñados, necesitamos ser instruidos, necesitamos aprender más, necesitamos conocer más de Dios, de su palabra, de su evangelio. Y Jesús es el maestro
de maestros. Lo que Jesús enseña es real, es verdad, es perfecto. Lo que Jesús enseña es bueno y está alineado con el Dios perfecto de todo el universo. Y aquí Jesús les va a explicar a sus discípulos qué es lo que significa que Él es el Mesías. Los judíos, los discípulos tenían su concepto ya. Pero Jesús les va a enseñar lo que de verdad significa que Él es el Mesías.